Hoy, 9 de mayo, Día de Europa, a un mes de las elecciones que marcarán el rumbo del continente, nos encontramos en un nuevo episodio de Warrior Diplomacy, tu podcast favorito de política y relaciones internacionales. La Unión Europea es una entidad política y económica única en el mundo, formada por 27 países que toman decisiones cruciales para el día a día de los ciudadanos de los países miembros. Seguramente ya conoces la Unión Europea, has leído noticias sobre las políticas europeas y algunos representantes de sus instituciones. Pero en este episodio os vamos a explicar a fondo qué es la Unión Europea, ya que es una mezcla de nuestra sección Geopolítica 101 y el nuevo segmento dedicado a la Unión. Dossier Bruselas. Te vamos a dar una buena manera de analizar cómo funcionan las instituciones de la Unión y qué importancia tienen a nivel geopolítico. Sobre todo porque estamos con Julio, un gran experto en la materia que nos ayudará a descifrar esta entidad tan compleja. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va todo? Hola Tania, hola Warriors. Pues hoy estoy muy contento de hacer este crossover digno de Marvel que vamos a hacer entre Geopolítica 101 y Dossier Bruselas, porque creo que en Geopolítica 101 hacéis algo muy difícil y de manera bastante buena, que es explicar términos muy complejos de una manera sencilla. Y eso no es para nada fácil y no se me ocurre una mejor manera de utilizar estas skills que tenéis para explicar cómo funciona la Unión Europea. Y además, no lo hemos hecho aposta, pero hoy es 9 de mayo, aniversario de la Declaración Schuman, que es un discurso de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, en el que explica en París su visión del proyecto europeo y por eso se celebra este día. Así que yo creo que eso también podría convertir el podcast en el podcast favorito de Schuman. No sé tú cómo lo ves, Tania. Sí, parece que lo hemos hecho aposta, precisamente. Y sí, también me parece una buena manera de introducir a nuestro público la Unión Europea para que la comprenda mejor y, bueno, sepa qué está votando, qué está decidiendo en las elecciones, que, bueno, recordamos que son del 6 al 9 de junio. Sin esperar más, vamos a comenzar con este nuevo episodio. Para comenzar, la Unión Europea no es un ente en sí, sino que está representado por diferentes instituciones, 7 para ser más exacto, que son las que ejercen las diferentes competencias que los Estados miembros atribuyen a la Unión Europea. Es decir, son los Estados miembros los que permiten ejercer el derecho a la Unión Europea de crear medidas y decisiones políticas que afectan a todos los países que pertenecen a la Unión Europea. La Unión Europea tiene 3 tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo. En primer lugar, si vamos por las exclusivas, son aquellas completamente legisladas por la Unión Europea. Los Estados miembros solo pueden intervenir si la Unión Europea les faculta para ello. Por ejemplo, tenemos la política comercial de la Unión Europea, el mercado interior único europeo o la política monetaria o la política de pesca, que son políticas que realmente no tendría mucho sentido que los Estados miembros fueran los que llevaran la voz cantante. Por ejemplo, me acuerdo que mi profesor de Derecho de la Unión Europea siempre nos ponía el ejemplo de la pesca y me parece un ejemplo que es bastante gráfico y visible. O sea, no hay barreras que prohíban o que no permitan a los peces pasar de las aguas territoriales españolas a las francesas o a las de Holanda. Entonces, que sean los Estados miembros los que lleven a cabo la política pesquera a nivel nacional y no a nivel europeo sería simplemente un sinsentido. Y es por eso que la Unión Europea tiene la política exclusiva, porque es donde hace más sentido. Después, como había dicho también, existen las competencias compartidas. Aquí la Unión Europea no tiene primacía, como es el caso anterior, sino que son los Estados miembros. Pero en la práctica, en el momento en que la Unión Europea ejerce esta competencia porque una acción a nivel europeo tenga más sentido que a nivel nacional, se excluye la posibilidad de que los Estados ejerzan esta competencia. Pero este tipo de acciones siempre requiere cumplir los requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad, que explicaremos más adelante. Algunos ejemplos de este tipo de competencias compartidas son la política de cohesión territorial,
la PAC, la Política Agraria Común, que es la política que da más fondos y más dinero en el continente europeo, las políticas de medio ambiente, de energía o el espacio de libertad, seguridad y justicia, por el que nos podemos mover libremente por la Unión Europea. Y en cuanto a competencias, la última tipología de competencia es la de apoyo, aquella en que la capacidad de la Unión Europea es limitada. No se puede adoptar medidas que suponga armonizar legislaciones nacionales. Como su propio nombre indica, complementa las políticas de los estados para que éstas sean más eficaces. Por ejemplo, en educación, dando las conocidas becas Erasmus, en cultura o en industria. Las instituciones tienen como finalidad defender los valores y los intereses de los estados, así como garantizar coherencia y eficacia de sus políticas. Muy interesante lo de las competencias de la Unión Europea. Muchas gracias por explicar de esta manera, Julio, algo que es, bueno, tan importante y que no todo el mundo comprende. Ahora entrando un poco con las instituciones principales, vamos a comenzar por explicar un poco el Parlamento Europeo, que es el brazo legislativo, que está formado por los partidos políticos que representan a los ciudadanos de la Unión. Estos son los eurodiputados, que los elegimos cada 5 años por sufragio universal. ¿Nos podrías explicar, Julio, cómo funciona el Parlamento? ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues tiene tres funciones principales. Se le conoce, como tú bien has dicho, como el brazo legislativo o como el colegislador, porque en la Unión Europea la función legislativa está dividida entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, del cual hablaremos más adelante. Pero centrándonos en el Parlamento Europeo, comenzaríamos por la función legislativa y presupuestaria, es decir, aprueba los actos legislativos, el marco financiero a largo plazo, conocido como el marco financiero plurianual, y el presupuesto anual de la Unión Europea. También supervisa las funciones de la Comisión, que es el brazo ejecutivo, y elige al presidente de la Comisión a grandes rasgos. Otras funciones son, por ejemplo, la aprobación de entrada de nuevos países, garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso también puede emitir su opinión o ratificar acuerdos internacionales. Esto sucede a partir del Tratado de Lisboa, donde en un intento para dar más democracia a la Unión Europea se le dan funciones más importantes al Parlamento Europeo. Tras la salida de Reino Unido, tiene 705 escaños y el número de eurodiputados de cada país sería proporcional, bueno, es proporcional a su población. Mínimo son 6 y máximo son 96. España tiene 59 eurodiputados y 48,5 millones de habitantes, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Y bueno, en cuanto a la organización del Parlamento, es similar a cualquier institución legislativa nacional, pero con algunos matices. Tenemos a la presidenta, Roberta Metsola, y 14 vicepresidentes elegidos por los eurodiputados. Durante el pleno pues se realiza la votación de los actos legislativos y luego tenemos un aspecto muy importante que son los grupos políticos, que es muy importante conocerlos y diferenciarlos de cara a las elecciones. Los representantes de los partidos políticos nacionales se agrupan por afinidades políticas, no exactamente por países. Por ejemplo, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas está claro que están formados mayoritariamente por el PP, por el Partido Popular y el Partido Socialista en España. Sin embargo, existen otras agrupaciones un poco más dispares, como el grupo Renew Europe, en el que se incluyen partidos socioliberales y europeístas, y otros más nacionalistas y euroescépticos, como Identidad y Democracia o el Partido de Conservadores y Reformistas Europeos. Es algo un poco complejo de entender porque te puedes encontrar partidos del PNV y Ciudadanos de España en Renew Europe y son partidos políticos que no tienen nada que ver entre sí. Pero bueno, a la hora de votar es importante pues, tener esto en cuenta. Y bueno, pasando del Parlamento al resto de instituciones, ¿nos puedes explicar, Julio, la Comisión Europea? Sí, claro. La Comisión Europea es el poder de iniciativa de la Unión Europea y se le conoce como el sobrenombre de guardiana de los tratados, que a mí siempre me ha parecido un sobrenombre bastante estiloso. Por hacer una analogía, podríamos decir que la Comisión es, en cierto modo, el cerebro, el motor y la guardiana de los tratados de la Unión Europea. El cerebro, porque es el órgano que promueve y propone nuevas leyes, ya que es la única institución en la Unión Europea que tiene el poder de iniciativa. El motor, porque no solo promueve leyes,
sino también actúa como ejecutivo de la Unión Europea, gestionando políticas, asignando presupuestos y representando a la Unión en el escenario mundial. Por ejemplo, en una reunión internacional entre la Unión Europea y un tercer Estado, con el Estado que quieras, el equipo de negociadores siempre o casi siempre estará representado por la Comisión Europea. De hecho, a la actual comisión se la conoce con el sobrenombre de la Comisión Geopolítica, ya que ha explotado esta faceta de política exterior bastante más que sus predecesoras, en un contexto geopolítico bastante difícil con la guerra de Ucrania, con la crisis del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Además, como guardiana, la Comisión supervisa la aplicación de las leyes de la Unión Europea y puede tomar acciones contra los países miembros o empresas que no cumplan las leyes de la Unión Europea, garantizando así que las reglas sean justas para todos, como vimos, por ejemplo, en el último episodio que grabamos sobre Hungría, donde la Comisión Europea se estaba planteando abrir medidas contra Hungría. Entonces, la Comisión podríamos decir que se encarga de que la Unión Europea funcione en su día a día. Tiene sede en Bruselas, donde nuestro querido host y Fabio y yo vivimos actualmente, y tiene en cuenta su rol dentro del entramado institucional, representando el interés común europeo, distanciándose así de las preferencias nacionales para proponer soluciones y políticas que benefician al conjunto de la Unión. Su presidente es Ursula von der Leyen, a quien probablemente hayáis visto en diferentes noticias, que junto con su ejecutivo, los diferentes comisarios, son los arquitectos de las políticas europeas y supervisan áreas tan variadas como la economía hasta el medio ambiente. Puestos en escena tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, creo que es importante pasar al Consejo de la Unión Europea, que no el Consejo Europeo ni el Consejo de Europa. ¿Nos puedes ayudar a entender esta diferencia, Tania? Sí, la verdad es que es un, es un trabalenguas con los nombres son muy parecidos, pero no tienen nada que ver entre sí y muchas veces se confunden. Primero vamos a hablar del Consejo de la Unión Europea. Es el cuerpo donde los representantes de los Estados miembros interactúan y toman decisiones conjuntas. Aquí encontramos el equilibrio entre los intereses nacionales y los objetivos comunes europeos. Bueno, el Consejo juega un papel decisivo en áreas como la política exterior, la seguridad y la defensa, donde tienen que cooperar los Estados miembros para llevar un camino, un recorrido común a todos ellos. Las decisiones dentro del Consejo se toman generalmente por consenso o mayoría cualificada, un sistema que busca equilibrar el peso de los países grandes y pequeños. Es decir, va a seguir un poco una proporcionalidad. Y el Consejo de la Unión Europea funciona mediante diferentes formaciones o grupos de trabajo temáticos que responden a las necesidades políticas en diferentes sectores, como pues la economía, la salud, el medio ambiente o la política exterior. Es decir, van a tomar decisiones o medidas políticas comunes a todos los Estados miembros dentro de estos diferentes sectores de manera independiente. Y el Consejo Europeo principalmente define las prioridades políticas y establece la estrategia de la Unión Europea. Lo forman el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Parlamento y de la Comisión y los 27 jefes de Estado de Gobierno de los países miembros, que se reúnen 2 veces por semestre, aunque también pueden hacer sesiones extraordinarias si se requiere. Entonces, oyentes, Consejo de la Unión Europea son las reuniones de los ministros, Consejo Europeo son las reuniones de los jefes de Estado, que por cierto, no os hacéis una idea, queridos oyentes, de la que se lía en Bruselas cada vez que hay una reunión del Consejo Europeo. Y por otro lado, está el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, ya que tiene miembros como Turquía, por ejemplo, que es otro organismo fuera de la arquitectura de la Unión Europea y que es simplemente una organización política sin competencias propias como la Unión Europea. Entonces, una vez entendemos la diferencia entre los diferentes consejos, que es bien importante, podemos pasar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el poder judicial de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que hace exactamente, Tania? Pues el Tribunal de Justicia, pues como cualquier tribunal, interpreta la legislación, en este caso de la Unión Europea, principalmente para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y además resuelve litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
Sea como individuo o como empresa, puedes recurrir como ciudadano de la Unión Europea al tribunal de dos maneras principalmente. Directamente a través de este tribunal, si la decisión de la Unión Europea te afecta directamente, o bien a través de los juzgados nacionales que remiten el asunto al tribunal una vez se han agotado las medidas nacionales. Luego, por otro lado, bueno, tenemos las dos últimas instituciones importantes, que son el Banco Central Europeo, que es el que dirige la política económica y monetaria de la Unión Europea, desarrolla medidas como establecer los tipos de interés controlando la inflación, gestionar las reservas de divisas del euro y la producción de billetes y bueno, y también intenta mantener la estabilidad de los precios. Es un poco como el que dirige la economía. Y por otro lado, el Tribunal de Cuentas que controla los ingresos y gastos de la Unión Europea y supervisa la utilización de los fondos europeos que, bueno, tan conocidos son en todos los países miembros. Pues una vez el repaso a las instituciones europeas, que esperemos que haya sido, bueno, que lo hayáis entendido perfectamente, vamos a ver cómo interactúan entre ellas, ¿no? Cómo funciona realmente la Unión Europea a la hora de la práctica. ¿Nos puedes explicar, Julio, un poco a grandes rasgos cómo funciona la Unión Europea? Pues me parece una pregunta bastante lícita y que seguramente nuestros oyentes también se estén haciendo. En el otro episodio mencionamos que la Unión Europea se le conoce como una institución sui generis por todas sus complejidades y características únicas. Y para empezar, como habíamos dicho anteriormente, es que la Unión Europea no tiene competencias como tal. Son los propios Estados miembros que mediante los tratados les otorgan competencias y, por tanto, se las pueden quitar también. Véase el ejemplo más claro del Brexit, un Estado miembro, Reino Unido, que considera que sus intereses no están bien representados a nivel europeo y por tanto, decide salirse de la Unión Europea y deja de delegar esas competencias en la Unión Europea. Y ahora la jurisprudencia de la Unión Europea ya no aplica en Reino Unido. Pero bueno, estas competencias son ejercidas en base a dos principios, el principio de proporcionalidad y el de subsidiariedad. Las competencias ejercidas en base al principio de proporcionalidad, porque las competencias que se dan a la Unión Europea son para unos fines concretos y la Unión Europea no puede excederlos. De hecho, hay una rica jurisprudencia del Tribunal de Justicia que escenifica perfectamente el tira y afloja de hasta dónde pueden llegar las competencias de la Unión Europea. En el caso de que las competencias no sean exclusivas, también se rige mediante el principio de subsidiariedad. Es decir, la Unión Europea actuará de manera limitada y cuando los objetivos a conseguir por una política en concreto se puedan alcanzar mejor a través de la acción común europea y no a nivel nacional. Pues muy interesante estos principios, el de proporcionalidad y subsidiariedad. Madre mía, para pronunciarlo complicado. Pero, ¿cómo se toman las decisiones en la Unión Europea realmente? ¿Se sigue algún procedimiento? Pues sí, se sigue un procedimiento estipulado por los tratados que se denomina el procedimiento legislativo ordinario. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Pues para tomar decisiones, en primer lugar, está la propuesta legislativa de la Comisión, que es la única institución, como habíamos dicho, con el derecho de iniciar legislación. La Comisión elabora y presenta propuestas legislativas basadas en sus prioridades o como respuesta a la necesidad de legislación en un área específica, cualquiera. El Parlamento Europeo, una vez recibe la propuesta de la Comisión, se le asigna a un comité relevante para su examen, porque como habíamos visto antes, el Parlamento Europeo también se divide en diferentes comités. Por ejemplo, está el de Mercado Único, está el de Medio Ambiente, etcétera. Este comité elabora un informe que luego se debate y se vota en pleno de Parlamento. El Parlamento puede aprobar la propuesta, rechazarla o proponer enmiendas. En la primera lectura del Consejo, tras la primera lectura del Parlamento, la propuesta se envía al Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, como habíamos visto antes. El Consejo puede aprobar la legislación en su forma actual, incluyendo las enmiendas del Parlamento, o puede proponer sus propias enmiendas. Aquí puede haber un acuerdo o no. En el caso de que se llegue a un acuerdo, se pone fin al proceso legislativo ordinario y se adopta la propuesta legislativa. En el caso de que todavía no se haya llegado a una conclusión, se procede con la segunda lectura. Es decir, si el Consejo propone enmiendas a este informe del Parlamento Europeo, la legislación vuelve al Parlamento Europeo
que comienza la segunda lectura. El Parlamento puede aprobar las enmiendas del Consejo, rechazar la legislación en su totalidad o proponer nuevas enmiendas. Y si el Parlamento y el Consejo no pueden ponerse de acuerdo, se convoca lo que se conoce como el Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es un comité que está compuesto por miembros de Consejo y Parlamento, en igual número. Y también se añade a la comisión que actúa como mediadora entre las dos instituciones. Y el objetivo es llegar a un acuerdo en un texto conjunto. Una vez se hace esto, se pasa a la tercera lectura. El texto acordado por el Comité de Conciliación se envía tanto al Parlamento como al Consejo para su aprobación final. Y si ambas instituciones están de acuerdo con el texto, se convierte en ley, que entra en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Madre mía, vaya proceso tan complejo. O sea, realmente es un proceso súper burocrático y largo. ¿En la práctica es así de complejo o existe alguna manera algún atajo para sacar la legislación de una manera más eficaz? Pues en la práctica las decisiones se toman mediante trialogues, o lo que se denomina en español como negociación tripartita. ¿Tripartita por qué? Porque se reúnen las tres partes, la Comisión, el Parlamento, el Consejo. Una vez la Comisión propone una iniciativa, eso sí que se respeta, tanto Parlamento Europeo como Consejo de la Unión Europea toman una posición y se sientan todos en una sala para llegar a un acuerdo de una legislación concreta, agilizando así las negociaciones, que se hacen de una manera mucho más eficaz y rápida, porque si cada legislación se tuviera que debatir y negociar en el proceso legislativo ordinario, creo que la Unión Europea sería aún más lenta y burocrática si cabe, y eso no le viene bien absolutamente a nadie. El procedimiento, como quizá hayáis podido observar, oyentes, busca la igualdad entre colegisladores. En el papel, a esto se le denomina como equilibrio institucional, ya que no hay una institución más relevante que otra. Pero quizá surja la duda de qué institución es más relevante. Y yo tengo amigos trabajando literalmente en todas las instituciones y me acuerdo que una vez yo pregunté cuál era la institución que pensaban que era más relevante para la Unión Europea. Y había una disparidad muy grande de opiniones donde cada cual tiraba más para la institución donde trabajaba o que le gustaba más. Así que es bastante curioso esto. Pero ahora que sabemos quién hace quién, ¿cuáles son las caras visibles de la Unión Europea, Tania? Pues sí, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los principales protagonistas de la Unión, ¿no? Y vamos a comenzar por Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Y Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, que bueno, yo supongo que nuestros oyentes, si están familiarizados con el mundo de la política internacional o política europea, pues saben quiénes son. También tenemos a Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y Josep Borrell, alto representante y vicepresidente de la Comisión. A lo mejor no sale tanto en la televisión y nuestros oyentes no conocen, es Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, esto ha sido un repaso de las instituciones europeas y su funcionamiento. Y yo creo que bastante interesante, ¿no, Julio? Pues sí, Tania, yo ya os dije que empecé con la premisa de que después de este episodio mi madre fuera capaz de entender perfectamente cómo funciona la Unión Europea y cómo se toman las decisiones en la Unión Europea. Y espero que no solo mi madre, que sino también todos nuestros oyentes ahora tengan un poco más claro cómo funciona la Unión Europea, cuáles son las instituciones más importantes de la Unión Europea y sobre todo también todos aquellos oyentes europeos que nos estén oyendo que vayan a votar en las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. Así que muchas gracias por el episodio de hoy, creo que ha sido muy interesante, Tania, y seguro que nos vemos próximamente. Bueno, Warriors, ha sido un gusto estar con vosotros en un episodio más. Nos vemos en el siguiente.